Esos son los buitres que están intentando orquestar este golpeteo contra la presidenta. Son ellos quienes patrocinan todo esto. Son ellos los de Morena que hacen su show, su faramaya. Ojalá así hubiera salido Moreira en sus tiempos. Así hubiera salido como el mismísimo Alito Moreno, que ahora vemos, que junto con este influencer, que ahorita hablaremos más adelante de él, patrocinado, miren, estos son los del Generación Z, ahí están los patrocinados por los propios. Miguel de Samaniego es uno de ellos, patrocinado por el PAN. Son la derecha, claramente, con retóricas baratas completamente. Mira, vamos a ver a Alito Moreno hoy, cómo también llevó su sombrerito a Typical TV, cómo pues orquesta este golpeteo constante. Esto no es un hecho aislado. A Carlos Manso lo asesinaron los de Morena por una razón, porque lo dejaron solo, porque lo abandonaron. Esta imagen, Carlos, puede ser grotesca, pero esta imagen es una imagen poderosísima en este país. Es real. Esto es lo que ocurrió. Eso fue. Asesinar a un hombre comprometido de trabajo, a un alcalde, en presencia de sus hijos. Se les olvidó poner abajo. De niñas y niños. Levántalo, por favor. Sí. Fue Morena Nueva Generación. Y te lo digo por una razón, Carlos. Pinche cartel de mierda en lugar de partido político. Óiganlo nada más. El viejito resentido diciendo que es un hinche cartel de mierda. Oigan a este. Al nariz de bola, al nariz de fresa. Está resentido porque ya no recibe el chayote. Así están y continúan. También miren, la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez, quien es una criminal también, pactadora con los cárteles de Michoacán porque es la misma fregadera. ¿Ustedes creen? De verdad. No, señores. Es que esto lo acaban de hacer político totalmente, pero viral. Y le están dando esto. Y miren, limonero. Véanlos. Son hipócritas. Lleven una vela de veras. ¿Por qué no llevan una vela de veras? Porque agarraron la del altar de muertos. Véanlos. A esto se dedican. Al show. Son el show grandísimo. Son unos cínicos. Los exhiben todo el tiempo. ¿Quién intervencionismo? La presidenta lo dejó muy claro. Sobre este intervencionismo. La presidenta no anda con medias tintas. Se van y van a proceder contra eso. Entonces, ni injerencismo, sino cooperación. Los Estados Unidos luego, yo le entro. Si tú no puedes, presidenta, yo entro. ¿Y qué están haciendo las de? Si Estados Unidos tiene información con sus agencias de seguridad que pueda compartir con nosotros, que sea indispensable para la construcción de la paz, podemos cooperar. Es más, ese es el entendimiento que tenemos, pero quien actúa en México pues son las fuerzas federales y quien valora esa información que nos están dando a partir de nuestras leyes. Porque cuando se habla de Estado de Derecho y después se pide guerra, pues como que es contradictorio, ¿no? Entonces lo que queremos es fortalecer las instituciones de construcción de la paz y la justicia del país. Entonces ni injerencia. Pues ojalá sea esto, porque no puede ser posible que le sigan dando micrófonos a estos sinos. Y sí lo son. Son totalmente unos asesinos. La presidenta va a actuar con los hechos de Michoacán. Ya dijo. Compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional, a Michoacán y en particular también a Uruapan. Eso quisiera informarlo.
Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manso de Uruapan. Compartimos ese sentimiento. Y la presidenta pudo haber mandado demasiadas condolencias y este gran mensaje a Carlos Manso. Pero mira, traigo a Carlos Federico ahora mismo al teléfono porque las opiniones de Carlos Federico son más que acertadas y más cuando nunca vimos, y le preguntamos a Carlos Federico, cuando sucedieron la matanza de Atenco, se pusieron el sombrero el mismísimo Rubén Moreira, yo quiero preguntar, el mismísimo Alito Moreno, ¿también con las masacres y matanzas de Aguas Blancas, también se pusieron los sombreros? Yo pregunto porque se ven muy bonitos con los sombreros llenos de sangre estos hombres cuando generaron violencia y patrocinaron ese crimen organizado. Carlos. Y se lo pusieron con el ABC allá en Hermosillo, y se lo pusieron como en Allende, Coahuila, el señor Moreira, su estado natal y que gobernaban en su momento él y su hermano. Claro que no. Y la situación que se está viviendo ahorita de Carlos, este hombre que gobernaba la ciudad de Uruapan en aquellos lugares, pues es nada más y nada menos de la descomposición social que dejaron en ese estado gente de Acción Nacional, comandados y apadrinados y siendo una amalgama con el revolucionario institucional. Hay que decirlo con todas sus letras, porque Alito, Moreira, se quieren poner la casaca de activistas con una moralidad muy grande según ellos, y viendo a cada uno de sus estados. Vámonos con Coahuila, donde metieron a los hombres de la última letra a trabajar, los Moreira, y en su momento que ya no fueron necesarios, sí lograron quitarlos, pero para meterse ellos y quedar a la M en ese estado, y hasta el día de hoy siguen gobernando de la manera con estupefacientes y haciendo todos los trabajitos sucios en aquel lado. ¿Por qué no les platica a ese señor toda la muchedumbre que dejó allá, toda la putrefacción? Porque ahora te jactan de que no está ningún cártel en aquellos rumbos. Pero ellos son, y quieren venirnos a decir que el señor Manso, que hay que decirlo, era un activista echado para adelante, un político echado para adelante, que siempre criticó las formas de ejercer el poder de sinvergüenzas como ellos, como la señora Lili Pérez que acabamos de ver ahí en la Cámara, que junto con Alexandra Rojo, que gobierna la Cuauhtémoc en estos momentos, pues son trabajadores del señor dueño de Electra, de la televisión de Azteca, este sinvergüenza que no quiere pagar, pero que siempre se quedó callado en los tiempos del fraude electoral en el año 2006 y todas las atrocidades que se cometieron en ese sexenio y en el de Peña. Nunca dijo nada de porque a él lo único que le interesaba es ganar más dinero. Así que no le interesan los seres humanos como tal, lo que le interesa es el poder y el dinero. Y hoy que se meten a decirle que pague lo que debe, ya le dijo la señora Claudia, la doctora, el señor se pone loco. Así que la situación que se está viviendo ahorita allá en Michoacán en estos momentos sigue siendo y quedando, y que quede claro, no se quieran agendar esa bandera, estos sinvergüenzas, que todavía es el coletazo que dejan esa bola de dinosaurios, que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, que necesitamos una generación de alternancia, de una transformación de México, porque no hay que olvidar, en los tiempos de la Revolución Mexicana, que no se nos olvide, 1910, 20 de noviembre estalla la Revolución, 1911 se gana la Revolución, 1913
Hay que ir a quitar al sinvergüenza de Victoriano Huerta, porque se habían echado al gran presidente, al apóstol de la democracia, como lo decía López Obrador, Nefta. Había que quitar a Huerta, y lo lograron quitar los villistas, los obregonistas, los carrancistas, Nefta, y otros grandes personajes de la historia, comandados también por el que lleva hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. Y vivimos casi 13, 14 años después de ese triunfo de 1910 en las penumbras, en este país de cambios. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. En aquel momento se requirió, Nefta, chécate bien, hasta que no entra Lázaro Cárdenas del Río, o sea, 34, a ver, déjame echar la suma bien, 24 años después, en el 34, es cuando surte efecto la Revolución Mexicana. Vivimos momentos oscuros, porque hoy quieren de la noche a la mañana estos priistas sinvergüenzas que las cosas cambien y que todo lo arregle Morena, todo lo es compuesto por él. Lo que decía Andrés Manuel, el pueblo sabio y bueno. Todavía hay muchos malos y siguen gobernando, y ya vimos ahí una con un megáfono. ¿Cómo son esa bola de forajidos, Nefta, que todavía están en esos lugares? Por eso el licenciado Gerardo Fernández Noroña tiene mucha razón cuando empieza a describir a cada uno de los personajes que ellos aplaudieron, Nefta. En esta transformación no se aplaude a ese tipo de rufianes, se les va detrás de ellos. Así que lo sucedido en Guerrero, lo que ha sucedido en Michoacán, lo que ha sucedido, Nefta, en Tabasco, lo que ha sucedido en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, o sea, Nefta, son cosas arraigadas y todavía, déjalo digo con todas sus letras, y aplaudida por el vecino país del norte, que es el que le da las armas a estos pillos para que sigan creando caos en México. Porque si nos vamos a la raíz, pues viene desde aquellos lados. ¿A quién le interesa que nosotros vivamos haciendo un caos? Al vecino país del norte, que es de la forma en que nos tienen maniatados, nos tienen condicionados, Nefta, y son ellos los precursores de todo esto. ¿Quién patrocina Acción Nacional? Dime tú. A través de fundaciones como la Tales Siglo XXI, que ya conocemos varias de... ¿Quién patrocina a Claudio X González, Nefta? Fundaciones de los Estados Unidos, Nefta. Si buscan la raíz, son ellos los que todavía deciden crear este tipo de situaciones en nuestro país. Así que, si quieren una verdadera paz, yo quisiera ver a esta bola de sinvergüenzas de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional que le reclamaran al país vecino del norte que dejen de seguir surtiendo de ese armamento, Nefta, que nos causa mucho daño a nosotros y por consecuencia a los gringos, que quede claro. Pero a ellos no les interesa eso, les interesa el poder, Nefta. Así que la raíz de todo, si la quiere buscar, y los verdaderos hombres que le dieron ese ocaso a Carlos Banzo el sábado por la noche, pues si busca la raíz, no está en Claudia Sheinbaum, no está ahí por Harfush, no, váyase a la raíz, va a llegar usted a Washington, en aquel lugar, Nefta. Así que no nos vengan a querer marear por ahí. Y la situación del señor Manso, pues es una situación de un hombre del cual que debe quedar como ejemplo, Nefta, pero también que debe quedar como ejemplo en otra situación, desde otro punto de vista que nadie ha querido tocar, porque padeció esa situación el sábado. Hay que decirlo, tampoco debe uno alzarse de esa manera tan echado para adelante, porque hay que saber que el que está enfrente, Nefta, son unos personajes que pueden cometer lo que sucedió ese día. A mí me dijeron un día, el gran Vicente Serrano, cuando iba a sacar un reportaje en el cual exhibía a gente, pues nada bien, y que son de la región de donde yo deambulaba por aquellos momentos. Y me dijo, ten mucho cuidado, no vale la pena un buen reportaje a tu vida. Así que también hay que tener cuidado, no nos creamos Dios, Nefta.
no nos creamos superiores a los demás, debemos de tener plantados los pies sobre la tierra y frente a qué monstruo vamos a luchar. Y no es el monstruo de nuestros paisanos que están en esos lugares, es quienes mueven los hilos vienen de Washington, es el cuento de nunca acabar, y lo dijo López Obrador en una ocasión, lo dijo y fue claro. Yo no voy a meter a mis hombres a crear una guerra civil como lo quieren los señores de la Casa Blanca. Sí les entiendo, pues yo no me lo voy a entregar. Y lo dijo en Guanajuato cuando estaba de gobernador Sinue. Yo no le entro a parar la situación vergonzosa de inseguridad en ese lugar, porque las policías comandadas por Sinue están en contubernio con el gente nada santa de ese lugar. Nomás los voy a llevar a que se los echen, pues, como se dice comúnmente. Y mira, hoy la gobernadora ya se pone a tener buena relación con Harfuch y la presidenta, y mira, han bajado los índices en ese lugar. También cuenta mucho eso, así que no seamos tan echados para adelante, hay que aprender también, a pesar de este gran activista que siempre lo fue Carlos Manso. Yo siento y creo que subestimó mucho a las personas que deambulan en su lugar, neta. Las policías a veces no están capacitadas para eso. Y cuando tú echas a un lado la Policía Federal, neta, porque crees poder con eso, mira las consecuencias. Aprendamos de todo. Un saludo a toda la familia de todos modos. Y no deja de ser un gran activista, porque deja muchas enseñanzas por todas las directrices, ¿eh? Así que PRI y PAN, no se metan en esto, porque ya andan ahí con Alarraqui, ya andan por ahí dándose golpes de pecho, estos sinvergüenzas, neta. Así que seamos claros, la historia no dice que estos señores sean los facultados como para estar dando opiniones, ni mucho menos los medios de comunicación como López Dóriga y esos que quieren sacar su raja política. ¿A quién? Nunca estuvo de acuerdo con ellos. A mí me llama mucho la atención, y claro, es lo que estamos viendo aquí, de lo que sucede. Algo que me parece una comparación que no entra, es que están comparando a Carlos Mazo con Donaldo Colosio. Ojo, Donaldo Colosio pertenecía al PRI y estaba demandando al PRI de que no lo iba a permitir y que iba a acabar con el PRI. Carlos Mazo no pertenecía a Morena, no estaba con Morena y estaba denunciando las corruptelas y los cárteles y que los gobiernos... Y te interrumpo, que quede claro que Colosio era un corruptazo de primera porque pertenecía a la maquinaria priista. Así que prosigue, que quede claro que a pesar de todo que sucumbió en su momento, nunca dejó de ser lo que era y lo que iba a ser si iba a ser presidente. No me digan que era buenito. Así que prosigue. Pues a mí me parece que el mismísimo discurso de Carlos Mazo ha sido utilizado obviamente para golpetear el gobierno de la presidenta. Ojo, y si entonces lo están comparando con el mismo Donaldo Colosio, entonces el PRI lo mató. No fue Morena, fue el PRI. Y el PRI miren, el PRI puede mandar a matar a quien quiera, porque ellos prefieren culpar a alguien antes que perdonar una vida. A ellos no les importa. Digo, si no recordemos lo que sucedió con este artista del gallinazo, que prefirieron matar a un comediante de la televisión mexicana para así decir que había mucha inseguridad en el país. Fíjense. Dime. Sumando lo que estoy diciendo, ¿a quién le interesaba más el ocaso de Carlos Manso? ¿A Morena? ¿A la presidenta? ¿O al PRI y al PAN? Ahí te lo dejo de tarea. ¿Quiénes posiblemente están detrás de todo esto? Porque los intereses de estos señores son capaces. Se llevaron a Colosio, como dices, tu misma gente. Se llevaron a Francisco Ruiz Massieu, neta, después de ese, al siguiente año. Se llevaron al hermano de Francisco Ruiz Massieu allá en Nueva York, neta. Se llevaron a políticos en los 90 que no te imaginas. Rocha, por ahí también está. O sea, Carlos Manso se me hace que fue otra víctima de estos señores, Néstor. Pues mira, aunado a esto,
tenían que sacar su publicidad, su gran nueva publicidad en contra de la presidenta, y el mismísimo Ricardo Salinas Pliego, que quien no quiere pagar sus impuestos, convoca una marcha el 15 de noviembre junto con el TikToker, el niño Mi Rey, es un influencer bien Mi Rey, no sé qué anda haciendo aquí, pero bueno, Carlos Bello, que es el nuevo influencer, es el que trae el movimiento de linchamiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿eh? Ojo, es un influencer el cual convoca a hacer un linchamiento a la presidenta, es el de la generación Z, él es el que porta esto. Y de verdad qué triste escuchar esto, porque hemos visto videos con inteligencia artificial donde traen una guillotina y están diciendo que van a linchar a la presidenta y que le van a cortar la cabeza. O sea, ojo, traen una narrativa franquista, una narrativa de acabar con la vida con la presidenta. O sea, ¿de qué están hablando? Ir meterse con la presidenta es meterse con el pueblo. Y mira, de verdad, los que mueven esta campaña son puros xochilgalceros, patrocinados completamente, son puros fifís resentidos porque no pudieron ser los empresarios que papi quería que fueran. Y Alessandra Rojo está con ellos, lo apoya completamente. El alcalde de la Cuauhtémoc está junto con este movimiento. ¿Por qué? Porque es un influencer y quiere ganar votos. Pero bueno, así son estos mis reyes de la política. Ahora hay mis reyes en la política. Háganme el bendito favor. ¿Qué quieren? Intervencionismo por parte de Estados Unidos. Eso es lo que es. Carlos, no sé con qué quiera cerrar. Ahora quieren sacar raja política de un hombre que nunca estuvo de acuerdo con ellos, neta. Porque los que ocasionaron esa inseguridad en Michoacán fue Acción Nacional junto con el PRI. Y ahora se quieren colgar de esa situación nada agradable en esta. Así que ojalá y la situación que anunció hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera, que es Michoacán por la paz, neta, surge efecto inmediatamente en ese lugar. Y como dijo, que hay muchos pobres y que grandes cantidades de exportación de aguacate, limón y otro tipo de frutos que se dan en aquel lugar, neta, y minerales, demasiados minerales que sacan de allá, y que hay mucha gente con un poder económico muy grande, así como hay mucha pobreza, y que ya aquel estado que siempre navegó con una bandera blanca durante muchos años hasta que no llegaron esos sinvergüenzas a hacer su sistema neoliberal y crear todo este tipo de circunstancias. Ojalá que este sea el preámbulo y que no quede en vano la situación de Carlos Manso. Y ya lo que dijimos, y se ha dicho mucho, ojalá y ese bello Michoacán siga siendo lo que siempre fue y lo poco que ha sido últimamente. Vámonos riendo, Nefta. Pues despidámonos. No, despidámonos ahí con lo que tienes, porque todavía tiene Nefta por ahí demasiada información. Pues saben que Conexión y Nefta estamos apegados a la buena información, Nefta. Así es. Pues vamos a escuchar la carta que le escribió a Carlos Mazo la presidenta, y con eso nos despedimos. Recuerden dejar su like y compartir la nota. Muchas gracias, Carlos. Vámonos, y un abrazo. Gracias a todos los que están en el chat, aquí en el en vivo. Vámonos riendo. Quisiera informarlo. Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manso de Uruapan. Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manso representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir. Ahora, contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa
ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia, nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Durante esta semana vamos a escuchar, a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión, como dije, de gabinete para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán con el fin para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte para la paz.